Rain Rocky en Rockabilly, un espacio donde la música y la cultura se entrelazan, porque el rock tiene un pasado. Les saluda a su amigo Afaba Fraxa, dándoles la más cordial bienvenida a este episodio número 54. El día de hoy, pues, tengo un tema para ustedes, un tema que posiblemente les traiga recuerdos a todas esas personas que les tocó vivir lo que vivieron allá por los años 60, en la magnífica década de los 60. Y la de hoy estaremos hablando de los cafés cantantes. ¿A qué les hace recuerdo? ¿Qué recuerdan? ¿Qué hacían en esos tiempos cuando estaban de moda los cafés cantantes? ¿Qué edad tenían? ¿Ya podían asistir o solamente veían a los mayores asistiendo a esos cafés cantantes? Comencemos. Como antecedentes de este concepto, vamos a remontarnos al siglo XIX, vámonos a 1846 a Europa, vámonos a España. Se dice que en las ciudades de Andalucía y Madrid se empezaron a establecer estos lugares donde se ofrecía entretenimiento musical en vivo. En algunos de ellos, pues, se ofrecía lógicamente también lo que eran bebidas alcohólicas. Con el tiempo, este concepto, bueno, va a trascender fuera de España, Europa, a Estados Unidos, hasta que llega a México. Y no sé si en algunos otros lugares, creo que sí, tal vez en algunos otros países de Hispanoamérica también existieron este concepto, háganoslo saber, sea por ejemplo en Ecuador, en Venezuela, Bolivia, Colombia, Paraguay, Honduras, existió este concepto. Vamos a ver aquí qué sucedía en México. Mm, a finales de los 50 y principios de los 60, pues había un gran número de grupos musicales compuestos por jóvenes que traían ritmo, ¿ah? Ese ritmo nuevo, desconocido, que atraía a la juventud. Eh, Eso hizo también que las radiodifusoras pues comenzaran también a publicitar esta nueva música. También pues las disqueras aquí en México pues hicieron lo suyo, fueron agarrándole la onda al hecho de que se podía comerciar, se podía lucrar con esta música que al principio pues para muchos era solamente pues provisional, era una modita que iba a pasar de moda, cabe la redundancia, eh, iba a pasar de moda. Sin embargo, poco a poco se iba instalando más y más y más en nuestro país. Sin embargo, aún con todo esto, los jóvenes querían espacios propios para este lugar, buscaban eso. ¿Qué tenían los jóvenes para disfrutar de esa música fuera de las estaciones de radio? O en su casa comprar el disco y llevarlo a su casa y tocarlo. Pues que lo que se llamaban las tardeadas, ¿ah? eh, que eran pues estas reuniones o fiestas públicas que se organizaban en las cuales pues, eran tardeadas porque eran de tarde, entonces desde las 4 o 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, 8 y ya a tu casa, vámonos. Esto era lo más que se podía llegar a hacer. Las fiestas familiares, o fiestas particulares de fin de semana, ajá, ya sea simplemente por armar una fiesta, lo que llamaban en ese tiempo el guateque, un guateque ahí o va a haber fiesta, o el cumpleaños de un compañero ahí de la palomilla. Entonces era lo único que
se tenía, lo único con lo que contaban los jóvenes para poder disfrutar de esa música dentro de su propio ambiente. Un ambiente creado por jóvenes para jóvenes. Y si bien de todas maneras, aparte, se seguía programando el rock and roll en algunos eventos públicos, en algunos centros nocturnos, restaurantes, aún así no eran suficientes y se buscaban círculos apropiados. Sin embargo, aunque había cierta apertura por parte de la gente grande, de los mayores, de algunos medios de comunicación, de las disqueras, aún así se veía con cierto recelo el rock and roll, el naciente rock and roll. Algunos incluso llegaban a satanizarlo. No es sino hasta 1961 que comienzan a aparecer estos locales con este concepto de lo que conoceríamos como cafés cantantes. 1961, que eran locales que podían albergar, variaban en tamaño, podían albergar desde algunas decenas de personas, 10, 15, 20, 30, 40, 50 personas, hasta algunos cientos. Se habla que en algunos lugares podían caber hasta 200, 250 gentes, según llegaban por ahí a decir, y entre lo que investigué que podían llegar hasta 400, eran casi ya salones grandes, en los cuales pues se pagaba un costo, algunos de ellos, y con el cual tenías acceso a una bebida, una malteada o un refresco, pero jamás alcohol. Bueno, eso es lo que cuentan, ¿verdad? Algunos era entrada gratis y ya aparte consumías ahí adentro mientras escuchabas algún grupo o algún cantante que estuviera de moda. Ahora, regresando un poquito a su organización, su tamaño, pues también tenía mucho que ver el dinero que tuvieran los dueños para invertirle en su infraestructura, la zona que iban en la cual estaban ubicados, y también la popularidad que poco a poco iban alcanzando, porque con lo mismo pues se iban le iban invirtiendo más al negocio. Ahora, estos cafés cantantes que llegaron a México, que se empezaron a abrir en nuestro país, pues estaban inspirados también en los cafés beatniks. Los beatniks, bueno, vamos a hablar, no sé si recuerdan por ahí que cuando empezamos a hablar de hipismo, todo eso de las tribus urbanas, de los movimientos de la contracultura, pues hablaba de los beatniks. Bueno, eran grupos de jóvenes y no tan jóvenes con esa filosofía existencialista, revolucionaria, de izquierda, filosófica. Entonces había lugares donde se concentraban, sí, con música, algunas sustancias por ahí se ponían a filosofar, a crear. Bueno, inspirados en eso fue que comenzaron a abrir aquí los cafés cantantes. Si bien había algunos, sí, de cosas así también muy underground, también, que sí tenían ese toque existencialista y filosófico, pero nunca se perdió la idea de la música, promover, crear un ambiente propio para jóvenes y promover esa música. Como ya dijimos, mientras se tocaban, se tocaban, ¿no? Tocaba uno o varios grupos, los que estuvieran de moda, pero algo que también que se llega a contar, eso también fue lo que yo investigué. No sé si alguien por ahí lo pueda desmentir, que en muchos de esos, si no es que en todos o en la mayoría, no podías bailar. Pues sí, escuchabas al grupo que estaba tocando, pero tú pues nomás mueves los piecitos porque no te podías levantar a bailar,
¿Por qué? Porque causabas demasiado ruido. De por sí era ruido por el grupo que estaba tocando y luego la gente bailando y corrías el peligro a que se clausurara el local, sobre pretexto de que estabas causando escándalo. Incluso, pues, sí se llega a hablar de que en ocasiones ya era común que cada semana se clausuraba uno o dos eh, cafés cantantes por esa cuestión de que ya los vecinos se quejaron o cuestiones así y que hay mucho ruido, se clausuraba. Ya en la semana pagabas la multa y volvías a abrir o podían volver a clausurar el próximo fin de semana y así funcionaba eso. Ahora, ¿dónde se ubicaban? Comenzaron a ubicarse en las colonias más conocidas de clase media y clase alta. Algunos ejemplos, bueno, la colonia Polanco, la colonia del Valle, Anzures, la colonia Roma, Hipódromo, la Condesa, la zona centro y por supuesto la bien conocida zona rosa que en los 60 comenzaba a desarrollarse. Ahora, entre los más conocidos, los más populares, porque se dice que empezaron a abrirse, wow, o sea, infinidad de cafés cantantes, son los muy conocidos, otros, como les digo, así como que muy underground, ya después empezaron a crecer y tal vez en colonias tal vez no muy populares, pero se seguían abriendo esos locales. Vamos a ver, entre los más conocidos, pues vemos la Faceta y el Ego, que según cuentan algunos fueron los dos primeros que se abrieron en México. Después la Play Soleil, el Roser, el Chamonix, el Sótano, el Chafarelo, el Pau Pau, el Milet, el Colo Colo, el Review, el Hula Hula, tenemos el Quidnovic también, el Up the Loop, la Rana Sabia, el Hullabaloo, la Telaraña, el Sótano, Punto y Fuga, el Coyote, el Café del Amor, el Memphis, el Gato Rojo, el Chaquiris, el Reseli, el Ruser, la Ru, el Yea Yea, la Cigarra, la Fusa, el Lobel, el Barrio Latino, el Dar es Salaam, tenemos también el Ariel, el Roseli, el Trip, Chapiu Melón, o también el Walrus y también la Tortuga. Estos últimos pues estaban en Naucalpan, pero como les digo, pues se dice que empezaron a crecer, multiplicarse y los tamaños, como les digo, variaban. Ahora, qué grupos o quiénes se presentaban? Pues algunos de los grupos de moda tenían que estar ahí, como por ejemplo los Seniors, los Rebeldes del Rock, los Crazy Boys, los Locos del Ritmo, los Teen Tops también, tenemos los Hooligans, los Juniors, los Sparks, los Sleepers, también tenemos a los Rocking Devils, los Tijuana Five, los Hitters, el Clan, Javier Batis, los Gliders, entre otros. Ajá. Y era la forma también en que los grupos se iban obteniendo también recursos para ir pues que se modernizando en cuanto a sus instrumentos musicales, la apariencia, que si te compras el trajecito y cositas de esas, ¿no? Ahora, su auge y caída. El auge, pues, va a ser de 1962 a 64, que les digo, estuvieron de moda. Sin embargo, comienzan a tener problemas, todo también con la cuestión de la popularidad del rock and roll que iba creciendo y que por ahí había algunos que le tenían miedo. Y podemos considerar el año del fin
de los cafés cantantes como 1965. ¿Mm? Pero en sí, ¿por qué? ¿Por qué acabaron los cafés cantantes? Respuesta rápido, podemos decir que el autoritarismo y la represión del gobierno, encarnada en el regente de hierro, ajá, el señor Ernesto Peralta Uruchurtu, y y a esto le agregamos la desconfianza que ya habíamos comentado, la desconfianza, el temor hacia el poder de convocatoria del rock. Eh, También, pues, que había por ahí buenas conciencias que buscaban el conservar las tradiciones. Ajá. Incluso se habla que en esos tiempos se creó la Liga de la Decencia. Ajá. Que pues era un grupo de personas ya mayores que defendían las tradiciones mexicanas y veían el rock and roll, más por venido de Estados Unidos, pues veían un gran peligro que trastornaría en las mentes de los jóvenes mexicanos. Todo eso, pues, imagínense todo esto licuado, pues ya vimos que fue lo que pasó. Comenzaron a hacerse, pues, redadas en los cafés cantantes. Como ya les comentaba, era común que se clausuraran cada semana uno y luego vamos por el otro, y pues pagabas la multa y otra vez lo reabrías. Sin embargo, comienzan ya a hacerse redadas, eh, pues hablando de que pues no tienes licencia, que se promovía la rebeldía, que ya apareció en el periódico que habían encontrado que un muerto, que aparte entraba también en ese tiempo que lo que había ahí el departamento de narcóticos, pues que empezaban a ver que había investigaciones y que resultó que pues allá hacían venta de sustancias, productos ilícitos. Y si a esto le metemos la ayuda que dieron los medios de comunicación, periódico, el radio, ajá, y hasta en el cine, era común ver películas en las cuales se hablaba del problema de la juventud y de esos lugares. Ajá. Todo eso, pues, hizo que con el tiempo fueran poco a poco desapareciendo los cafés cantantes. Aquí no sé si a alguien le haya tocado asistir a un café cantante, si le haya tocado vivir una de estas trifulcas ahí adentro, estas redadas. Ajá. Este, si este video lo está viendo, por ahí mi compañero Alex, que nos cuente si le tocó vivir eso en la Ciudad de México, algo, si le tocó ir a los cafés cantantes, si le tocó alguna redada ahí, algún detallito, cómo se ponía el ambiente. Ajá. Como anécdota de esta represión por parte del gobierno contra los cafés cantantes, pues podemos mencionar el caso del ya fallecido Javier Batis, quien se dice que fue brutalmente golpeado en un ojo con una cacha mientras hacía una redada, mientras él estaba en el café Harlem, que era propiedad de él, se dice que era propiedad de él y de Ben Ibarra. Pues llega la policía y lo golpean y le golpean un ojo, cuestión que le trajo problemas, siempre tuvo pues problemas con ese ojo el cual le golpearon. Y el café, que estaba entre la avenida Coyoacán y Río Miscuac, ahí estaba el café Harlem. Y pues poco a poco fueron terminando estos lugares. Sin embargo, con todo esto, había algunos antritos por allí, algunos restaurantes, bares que seguían promocionando el rock, ya no propiamente el rock solamente, sino, bueno,
junto con otros ritmos musicales, pero siempre se incluía el rock, como por ejemplo el Champaña Gogó, los Globos, el Terraza Casino, el Pau, uno que se llamaba El Café nada más, Las Fuentes, el Focolare, el Conditori, el Club de Polo, ese estaba en Echegaray, otro también importante, el Rivoli, el Quid, ese Quid se dice, incluso ese era de don Ernesto Alonso, la Cafetería El Cisne, incluso había bares y hoteles que también le entraron a esos, a promocionar también el rock, como por ejemplo La Pinta, La Jirafa, el 2 más 2, entre otros. Sin embargo, poco a poco se empezó si bien, bueno, vamos a ver, para mí, doble moral el hecho de que, por una parte, sí, tiramos los cafés cantantes, que eran donde principalmente se fomentaba el rock, pero los quitamos, pero seguimos permitiendo que en ciertos lugares se siga tocando esa música, ¿verdad? O sea, no fue parejo. Si supuestamente el rock pervertía las mentes de las personas, porque se seguía promoviendo en unos lugares y en otros, donde era la raíz de esa música, se quitaba. Pero ahora sí que son opiniones y cosas que suceden en nuestro México mágico. Hoy día, pues ese concepto de cafés con música, lugares con música, donde te venden bebidas, te venden incluso comida y mientras disfrutas música en vivo, pues siguen existiendo. Según Censo de México, hay lugares, bastantes lugares, donde está ese concepto. Ya no tanto o exclusivamente como que toquen rock, pero sí tuviera lugares donde hay música en vivo y mientras disfrutas de comida y bebida, pero también sí hay lugares todavía donde se toca rock música o lugares retro, con ese concepto más o menos de lo que fueron los cafés cantantes. Aquí ya casi para terminar, cabe mencionar que en 1967 se va a inaugurar la pista de hielo Insurgentes en el centro comercial Minimax, la cual pues sirvió también para eventos musicales. Había unos grupos que se presentaban ahí, incluso para las Olimpiadas, que eran en el 67, en el 68 recordemos que fueron las Olimpiadas en México, y hubo eventos que se realizaron ahí también. Algunos grupos de los cuales se presentaron ahí en la pista de hielo, pues el trío Los Fans, los Shakes, los Profetas, los Duk Duks, los Esclavos, un grupo llamado Sound Machine, que posteriormente va a cambiar su nombre a La Máquina del Sonido, quien eran liderados por el ya fallecido el señor Armando Molina, líder de La Máquina del Sonido. Se dice también ahí que empezaron a hacer sus primeras tocadas Dangerous Rhythm, que posteriormente Dangerous Rhythm va a cambiar su nombre a Ritmo Peligroso, Cecilia Toussaint, el Tri. También ahí en Minimax, no sé, a los que les tocó vivir ese tiempo y llegaron a ir a esa plaza, allá en Minimax también se fundó, se estableció una tienda de discos, lo que se conocía como discoteca, llamada Hip 70, nombre inspirado por los hippies, que fue fundada en 1968 por el señor Armando Blanco, que en ese tiempo tenía 19 años y se lanzó a la idea de un lugar para promover esa música, el rock, un lugar para iniciados en ese ambiente. Ya un poquito más, bueno, más o menos en los 60, mediados finales de los 60 se establecen ya lo que van a ser lo que conoceríamos las discotecas. Discoteca ya no como el concepto del lugar donde se venden discos, sino un lugar donde se va a bailar,
lo que hoy diríamos un antro, dirían los chavos, la chaviza, dirían un antro, ajá, lugares para bailar, pues tenemos aquí en Acapulco el Tequila Gogó y el Armandos. Ya en el Distrito Federal tenemos una discoteca que se llamó el Disco Rayado, la Vaca Negra, el Texas Gyms y el Golfito. Hasta que, bueno, ya llegamos a los 70s y tristemente con la cuestión de Avándaro, el escándalo en 1971 con Avándaro es donde propiamente el rock, pues para algunos se le da ya su última palada para poderlo sepultar. Si bien no murió, pero se proscribió ya como un movimiento, el movimiento rock and rollero como un movimiento peligroso, como música nociva, se comenzó a vetar de las estaciones de radio, de las disqueras. Ya nadie quería, o bueno, muy pocos eran los que se animaban a poder financiar, promover el rock. La mayoría decían, no, ¿por qué? Porque tenías la presión de si eres estación de radio, pues tienes el gobierno que te quita el permiso para poder transmitir, mucho menos una estación de televisión. Ya prohibidas ese tipo de eventos, como lo que sucedió en Avándaro, conciertos, nada que ver. Incluso por ahí se dice que en los 60, finales de los 60, 67, 68, 66, 67, que incluso el representante de los Beatles se entrevista por teléfono con el regente Uruchurtu para, pues, motivarlo a que permitiera que los Beatles se presentaran en el Distrito Federal, porque iba a ser un gran negocio, y se iba a promover la música, bla, 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 bla. Y al señor Churtu simplemente no le importó. Y por eso se dice que en los 60 pues, nunca llegaron a venir los Beatles propiamente a un concierto aquí a México por esa cuestión. Si bien se dice que algunos de ellos sí llegaron a venir a México, pero ya de manera independiente, allá a la zona norte, pero realmente no a un concierto propiamente ya como banda, jamás, porque el gobierno del Distrito Federal no lo permitió. Y dicen que sí, el señor Uruchurtu era de armas tomar, ¿verdad? Entonces, pues, ¿para qué arriesgarse? Pues bien, ¿qué les pareció este pequeño recorrido de los cafés cantantes? Háganoslo saber. Si les tocó a los que estén viendo este video, si les tocó este momento de los cafés cantantes, qué edad tenían, o si llegaron a ver a sus hermanos, hermanas que llegaban a ir a los cafés cantantes, cómo se vivía el ambiente en los cafés cantantes. Háganoslo saber. Espero les haya gustado este capítulo. Y pues con esto llegamos al final. Me despido no sin antes seguir agradeciendo a las personas que se han suscrito al canal. Muchísimas, muchísimas gracias a las personas que se toman su tiempo de ver los videos. Les encargamos a esos likes para que esto vaya creciendo. También, bueno, que si pueden compartir los videos. Yo he visto que por ahí hay gente que los comparte y se los agradezco bastante, infinitamente. Ahí vamos propiamente creciendo. Pues bien, me despido de ustedes, espero haya sido de su agrado este tema, los cafés cantantes. Y les recuerdo que yo no soy un rebelde, tan solo quiero vivir y compartir el rock and roll. Hasta la próxima. Pásensela muy bonito.